salvación. Es un privilegio estar en su presencia, meditar en el quien proveyó mi fe. Al mirarle veo su asombrosa gloria, recordando quién es Él me postraré. ¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Ya estamos en la línea telefónica con el pastor Roberto Lozano. Gloria a Dios. Y gracias por todos los que siguen conectados ahorita para la enseñanza de la sesión número 8. Y pastor, no sé si gustas darnos una introducción a lo que es esta sesión número 8. Sí, buenos días, hermano Hugo. Sí, claro. Hoy vamos a ver un tema que se llama cosmovisiones. Okay, es una palabra que muchas personas no han escuchado, quizás quizás sea la primera vez que la estén escuchando, y suena algo así como que astrología o algo así cuando hablamos de cosmos y cosas de estas, pero nada que ver. Cuando hablamos de cosmovisiones estamos hablando de la manera en cómo las personas entendemos las cosas en el mundo. Bueno, no voy a dar esa información ahorita, va a estar ahí en la enseñanza, pero es una enseñanza, es un tema súper importante para cualquier persona, no solamente para los creyentes, para los cristianos, pero como nosotros estamos, ¿verdad?, con la tarea, ¿verdad?, la misión de ir y predicar el evangelio y dentro de la iglesia, ¿verdad?, edificar el cuerpo de Cristo, entender el tema de las cosmovisiones es súper importante. Y lo que he hecho para esta enseñanza es tomar un pasaje de la Biblia, ¿verdad?, y mirar, ¿no?, lo que la palabra de Dios nos enseña ahí, y eso es lo que estamos haciendo en esta enseñanza el día de hoy. Y qué importante, pastor, es conocer esto de las cosmovisiones, porque no sé si te ha tocado a ti de repente estar compartiendo el evangelio o algo, y mucha gente dice, bueno, es que esa es tu manera de ver las cosas, y yo tengo mi manera de ver las cosas, y tú debes respetar mi manera de ver las cosas, ¿verdad, pastor? Sí, totalmente, es algo que es muy influyente, es una forma de pensar muy influyente hoy en día, y como tú dices, ¿no?, sucede, y te digo algo, hermano, lo más importante para mí en esta enseñanza
es que nosotros los creyentes identifiquemos las cosmovisiones, entendamos las cosmovisiones, porque la realidad, hermano Hugo, es que nosotros las personas no tenemos una cosmovisión pura, y cuando vayamos a través de la enseñanza se va a entender un poquito más, pero nosotros no tenemos una cosmovisión pura, sino que es una mezcla. Y nosotros los creyentes debemos entenderlo, y nosotros estamos llamados nuevamente a pensar bíblicamente, a vivir bíblicamente, a actuar bíblicamente. Y no nos damos cuenta que muchas de las formas nuestras de actuar, de pensar, de reaccionar, de vivir la vida, de entender las cosas, las hacemos desde una perspectiva no bíblica. Humanista. Y entonces eso, sí, entonces eso lo que significa, hermano Hugo, es que a nosotros es necesario que nosotros desaprendamos muchas cosas para que aprendamos las cosas bíblicas, ¿no? Entonces, esta enseñanza nos ayuda a darnos cuenta de eso. Wow, qué tremendo, la verdad que gloria al Señor. Gracias, pastor, por tomarte el tiempo de compartirle. Yo sé que va a ser de mucha bendición. La lectura sugerida el día de hoy es El universo de al lado. ¿Quién es ese autor, pastor? Oh, ese hermano, bueno, te voy a hablar, ese libro, hay mucha información realmente en español acerca de cosmovisiones. De repente, así no tantísima, pero sí hay suficiente información de cosmovisiones en la internet. Este libro, hermano Hugo, es para mí uno de los mejores libros de cosmovisiones, que habla de cosmovisiones, porque la manera como el autor lo presenta es hablando desde los tiempos del cristianismo, de la iglesia primitiva, partiendo del teísmo cristiano, ¿okay? Digamos del cristianismo, cómo va evolucionando aquí de este lado del mundo, en Occidente, el pensamiento. Y vamos mirando cómo el pensamiento de Occidente se va moviendo desde el cristianismo y va pasando por diferentes etapas, al deísmo, y eso lo vemos ahí, el deísmo, y llegamos a un momento que hoy en día se conoce como posmodernismo. ¿Okay? Y entonces, al entender eso, nosotros podemos mirar cómo el dejar de lado principios, fundamentos básicos de la Biblia, de la palabra de Dios, poco a poco se van convirtiendo en pensamientos, en ideas que van apartando a la gente del pensamiento bíblico de Dios. Y nosotros como padres, como líderes, tenemos que mantenernos firmes en esos principios y enseñarlos. Y eso es lo que nosotros podemos aprender, o de eso podemos reflexionar al leer a través de ese libro. El libro está en español, yo estudié con ese y muchos otros libros, pero ese libro en particular me gusta mucho porque la secuencia lógica, histórica, ¿verdad?, nos ayuda a comprender cómo llegamos del pensamiento cristiano al pensamiento posmoderno que tenemos hoy en día. Lo recomiendo, mi hermano Hugo, ampliamente. Está disponible en la internet, en Amazon, en diferentes librerías así en línea. ¿Okay? Si alguien está interesado, yo sí que recomiendo mucho la lectura de ese material. Excelente, pastor. Pues vamos a darle a la clase, vamos a programarla. Te saluda desde Torreón el pastor Cristóbal Chávez, desde Camargo, Tamaulipas, el hermano Lalito, la hermana Laura Rendón de Texas, la hermana Estela desde Austin, la hermana Tei Godoy, la hermana Betty Llamas desde Texas, la hermana Irma de Garza. Gracias a todos los que están escuchando, Dios los bendiga. Y un último saludo, pastor, antes de programar. No, gracias a los hermanos que están sintonizando la enseñanza y realmente muy agradecido con Dios de que he visto que ha habido una respuesta positiva hasta ahora, y solo decirle a los hermanos que estoy a la orden. Sé que pueden haber muchas más preguntas que respuestas cuando escuchamos estas enseñanzas, mi hermano Hugo, por lo que primeramente le doy gracias a Dios, gracias a ti por el programa y a los hermanos, ¿verdad? Si hay algún interesado con cualquier pregunta, algún comentario, ya estoy siempre ya disponible, ¿verdad?, para ellos. Pero gracias. Excelente, pastor. Cuídate mucho, vamos a programar y que tengas buen día. Gracias, pastor. Amén.
Amén. Y bueno, ya quedamos ahí con el pastor Roberto Lozano. Vamos ya a programar la enseñanza, esperando que sea de bendición. Y ahorita voy a buscar el libro a ver si se los encuentro para compartírselos, ¿ok? Que Dios los bendiga y ahorita continuamos. Para amarle más y más, fóstrate. Es el Rey de las edades, fóstrate. Es el Señor del Señor. Ante su trono ven, fóstrate. De rodillas te humillas para amarle más y más, fóstrate, Entonces, hermanos, vamos a nuestras Biblias, al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Hoy continuamos con nuestra serie en apologética cristiana y vamos a ver, hermanos, las cosmovisiones. Cosmovisiones. ¿Okay? Pero antes de entrar en materia, vamos a leer este pasaje en Romanos, si me acompaña ahí con su vista, Romanos capítulo 12, dice la palabra de Dios, hermanos, Romanos 12, 1 al 2, de la siguiente manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, y tener este estudio, Señor, en esta asignatura, en este tema, Señor, que puede ser quizás un poco complejo, pero es mi oración, mi Dios, que tú te reúnes y nos ayudes, Señor, a entender la enseñanza que tenemos para hoy. Ayúdame a mí, Señor, a traer esta enseñanza con claridad, y también te pido que bendigas a mis hermanos y a los hermanos oyentes en la radio y a aquellos también amigos que quizás nos estén escuchando, para que podamos entender, Señor, lo que estamos estudiando en esta tarde. Yo te pido, mi Dios, que tú bendigas este tiempo, bendigas la enseñanza, y todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Entonces, cosmovisiones. ¿Qué es una cosmovisión? Bueno, una cosmovisión es un conjunto de creencias o de valores que una persona tiene acerca del mundo, de la vida, de la realidad. ¿Okay? Una cosmovisión, hermanos, determina Dame un momento acá. Una cosmovisión, hermanos, determina la forma en cómo nosotros miramos y entendemos el mundo. ¿Okay? Nuestra cosmovisión va a influenciar, presten atención, hermanos, a esto. Nuestra cosmovisión va a influenciar cómo nosotros vemos a Dios, cómo nosotros vemos el universo, cómo vemos a la humanidad, cómo vemos la moralidad y cómo vemos nuestro propósito en la vida. ¿Cuál es el propósito del ser humano en la vida? Háganse de cuenta, si voy a ilustrar esto, ¿qué es una cosmovisión? Entendamos que una cosmovisión es como un par de anteojos. ¿Okay? Yo tengo estos anteojos y les voy a decir algo. De aquí a donde están ustedes los veo borrosos. Borrosos. Y cuando me los pongo, ya los puedo ver mejor.
¿Ok? Entonces, dependiendo del anteojo que nosotros nos pongamos, vamos a poder ver más borroso o más claro. Si tenemos anteojos que son de estos solares y tal, entonces pueden darnos un poco de oscuridad, puede ayudarnos. Hay unos que en la noche se colocan y entonces pueden, de hecho, ayudar a ver mejor. Entonces, los anteojos nos van a distorsionar lo que nosotros estamos percibiendo, ya sea para bien o ya sea para mal. ¿Ok? Entonces, una cosmovisión no es algo físico, ¿ok? Sino son creencias, son valores que nosotros traemos. ¿De dónde vienen esos valores, hermano? ¿Ok? De nuestra crianza, de nuestras amistades, de nuestro entorno, la familia, las tradiciones en nuestros países. Tenemos acá hermanos que son de El Salvador, Honduras, Venezuela, México, Estados Unidos, dije Venezuela ya, ¿verdad? Y traemos culturas diferentes. Todos sabemos que la mejor cultura es la de Venezuela. No se crean, eso es broma. Ya se incendió el estudio. No, pero tenemos costumbres diferentes. Nuestra abuelita nos enseñó, nuestra abuelita, nuestra mamá, nuestro papá nos dijeron cosas que marcan la manera en cómo nosotros entendemos la vida. ¿Okay? Entonces, eso nos va a llevar a entender, ¿okay? O a mirar de diferentes maneras la realidad, a Dios, el universo, la humanidad, la moralidad, el propósito en la vida, como ya lo dije. Vamos a empezar a entrar un poquito en materia. ¿Okay? Y les voy a decir esto. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor hágala. ¿Okay? Por favor hágala. Levante su mano si tiene alguna pregunta. Voy a hacer eso el día de hoy. Porque quiero avanzar, pero quiero que se vaya entendiendo. ¿Okay? Lo que vamos a ver hoy es primero el concepto de cosmovisión. Si entendemos, si agarramos una idea de lo que es una cosmovisión, lo que significa la palabra, de pronto quizás es la primera vez que lo escucho. Pero si entendemos más o menos lo que significa ese término, cosmovisión. ¿Cómo dice? Esa pregunta, ¿cómo es la pregunta? Que le quitó la pregunta. Ok. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué significa la cosmovisión? Ok. Vamos a decir que la cosmovisión es un término que lo que significa es la manera en cómo nosotros miramos las cosas. O sea, olvídate la palabra cosmovisión. Por ejemplo, José, si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Okay? No la tienes que responder. ¿Tú crees que tu respuesta sea igual, por ejemplo, la que diga Omar, Pedro, yo o mi hermano David que está en España? ¿Tú crees que todos vamos a tener la misma respuesta? No. Eso es parte de nuestra cosmovisión. Lo que nosotros entendemos de las cosas fundamentales de la vida. ¿Okay? Por ejemplo, el propósito de la vida. Si yo te pregunto, por ejemplo, a ti, háblame acerca de Dios. Y tú me vas a decir lo que tú crees acerca de Dios. De pronto no es lo mismo que lo que va a decir el hermano Ángel que está sentado al lado tuyo. O de pronto no va a ser igual que lo que algún hermano que esté escuchando esta enseñanza en Monterrey piense. Entonces cada uno tiene ideas diferentes acerca de diferentes cosas. ¿Okay? Y ese conjunto de ideas es lo que se llama cosmovisión. Lo que vamos a hacer a continuación es vamos a mirar eso un poquito más en detalle. ¿Okay? Pero lo que quiero hacer en este momento es introducir la idea de lo que estamos hablando en esta tarde. Pedro tenía una pregunta. ¿Es un sinónimo de la perspectiva? Es un sinónimo de la perspectiva, sí, de cómo nosotros miramos las cosas. Tenemos una perspectiva de las cosas. ¿Okay? Y ya voy a ir ahorita a José, Pedro, con detalles, aplicaciones bien al punto que, ya me cayó el 20, pastor, gracias. ¿Okay? Ya vamos a ir ahí.
Lo que estoy haciendo es simplemente introduciendo, ¿ok?, el concepto de cosmovisión. ¿Ok? ¿Qué es una cosmovisión? ¿Ok? Es la perspectiva, como dijo el hermano Pedro, es la creencia que yo tengo acerca de cosas como Dios, el universo, la moralidad. ¿Ok? Y eso determina o condiciona la forma en cómo nosotros actuamos en la vida. Y ya vamos a empezar a entrar en materia ahí, ¿ok? Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y vamos a ver lo que la Biblia nos enseña también. Ángel, el hermano Ángel hace un momento mencionó, ¿ok?, que en la clase de cosmovisiones que él tomó conmigo hace unos 4 años atrás, ¿ok?, vimos diferentes cosmovisiones. Hay diferentes ideas generales de lo que la gente cree acerca del mundo. ¿Ok? Voy a mencionar lo siguiente. Permítanme ir avanzando con esto y ya va a ir agarrando forma. Comenzamos con el cristianismo. Y para esto, hermanos, les voy a decir lo siguiente. Hay un libro que es probablemente mi libro, uno de los libros, definitivamente uno de los libros favoritos míos en el tema de las cosmovisiones. Se llama El universo de al lado por James Sire. Se escribe James Sire. El libro lo tengo, ahí pueden mirar algo de esto ahí en la página de mifundamento.com. Si se meten en esa página pueden leer acerca de esto. Este libro lo que hace es que comienza desde el teísmo, ¿ok?, cristiano, empieza desde el cristianismo en los tiempos de Cristo y cómo el pensamiento va avanzando en la historia hasta llegar donde estamos hoy en día, aquí en el lado occidente del mundo, en Europa, en lo que es Europa, en lo que es América, ¿okay?, cómo el pensamiento se ha desarrollado a lo largo de la historia desde los tiempos de Cristo. Por eso me gusta ese libro. Hay otras materiales. Hay Norman Geisler él maneja esto un poquito diferente. Como lo presenta Geisler es un poco más universal. Okay, a mí me gusta como Sire lo hace en su libro porque presenta como una evolución histórica del pensamiento en Occidente y le da mucho sentido a este asunto y es muy práctico para nosotros que vivimos aquí. Por eso cuando yo enseño cosmovisiones yo utilizo ese libro como libro central. ¿Okay? Y es lo que voy a mencionar ahora. Primeramente, el teísmo cristiano. ¿Qué es el teísmo cristiano? Primeramente, hermanos, hablamos de el teísmo cristiano o el cristianismo, ¿okay?, al sistema de creencias que inicia, mira, con el Señor Jesucristo y está plasmado, ¿okay?, en la Biblia. Comenzó hace unos 2000 años atrás. ¿Okay? Y esa cosmovisión ha sido la más antigua y la más dominante desde la antigüedad hasta aproximadamente el siglo XVII. Esto del siglo y todo esto es para que tengamos una idea en el tiempo. ¿Ok? Era la cosmovisión dominante. ¿Ok? Hasta el tiempo del Renacimiento en el siglo XVII. El teísmo cristiano, fíjate, afirma que Dios es un Dios personal, que es un Dios que se relaciona a nivel personal, que es trascendente, que se involucra en el mundo, ¿okay? Y el cristianismo proporciona una base para la identidad humana, para la moralidad, para el conocimiento, ya que los humanos están hechos a la imagen de Dios. Lo que quiere decir es que el cristianismo toma como base a Dios, ¿ok? Y nos dice que nosotros tenemos nuestra identidad como seres humanos, tiene un valor porque estamos hechos a la imagen de Dios, como lo leemos en la Biblia. No voy a ir a ese pasaje, ¿ok? Lo que yo quiero establecer es que, ¿qué es el cristianismo? ¿Okay? ¿O cuál es la cosmovisión cristiana? Si vamos a hablar en los términos que estamos tratando acá. ¿Qué es la cosmovisión cristiana? Bueno, es ese conjunto de creencias, ¿okay?, que nosotros los cristianos deberíamos abrazar.
¿Ok? Dios es un Dios personal, ¿ok? Trascendente, que trasciende, ¿verdad? A lo que es la creación, va más allá de la creación, se involucra en el mundo. Él creó el mundo, pero Él lo sustenta, entonces Dios se involucra en el mundo. Esa es la idea, ¿ok?, general, o las ideas principales de lo que es el cristianismo. Fíjense qué sucede. Y esto ya va a empezar a tener un poquito más de sentido acá. Ya a partir de finales del siglo XVII, hasta los mediados quizás del siglo XVIII, comienza un periodo en la historia que se llama la Ilustración. La Ilustración nos saca de aquello del oscurantismo y todo esto, ¿okay? Según dice, que es el tiempo de la Edad Media, el tiempo en el que el cristianismo dominó la cultura en Occidente. El pensamiento cristiano dominaba. Pero en este tiempo, el siglo XVII y XVIII, que comienza esto de la Ilustración. Y entonces se produce o nace una cosmovisión que se llama deísmo. El deísmo, hermano, sostiene que Dios creó el universo, pero Él no interviene en el universo. ¿Okay? El universo sigue su curso según las leyes naturales y la razón humana se convierte en la clave para entenderlo. Lo que esta gente sucede es que cuando llegamos hasta el siglo XVII, XVIII, llega la Ilustración, ¿okay? Y ahí como que es como cuando muerdes las manzanas y se te abren los ojos y reconoce que estás desnudo, ¿verdad? Como pasó en el huerto del Edén. Eso es lo que sucede en este tiempo. La gente viene y dice, oh, mira que somos bien inteligentes. Y sí, bueno, venimos de esa idea de que Dios está en todas las cosas. Y este grupo de personas entonces dice, bueno, Dios creó, pero ya Dios no está involucrado en el mundo. ¿Okay? Es un Dios distante, no es un Dios personal. Creen que Dios creó el universo, pero que no se involucra en él. Entonces, si Dios no se involucra en el universo, en el universo o en su creación, ¿qué sucede, por ejemplo, con la idea del Señor Jesucristo? ¿Creen que los deístas creen en Jesucristo, sí o no? ¿Por qué no? Porque si Dios no se relaciona con la creación, ¿cómo va a mandar un Salvador para una...? Exactamente. ¿Cómo un Dios que no se relaciona con su creación va a mandar un Salvador a su creación cuando Él no se relaciona? Pero esa es la idea que empieza a surgir en aquel tiempo. ¿Okay? Lo que el deísmo quita del cristianismo, ¿okay?, es esa idea del Dios personal y activo en el universo. Y lo que añade es un énfasis en la razón y en la ciencia. ¿Okay? Entonces ya empieza un poquito a crecer el pensamiento científico. ¿Cómo sería hoy en día un pensamiento deísta? Un pensamiento de esa cosmovisión. Una persona dice, bueno, Dios existe, pero Él nos deja hacer las cosas a nuestra manera. Él no se mete en nuestras vidas. Eso es un pensamiento de naturaleza deísta. Dios existe, pero Él no tenemos que responder, no hay una moralidad con la que tengamos que responder, una forma de vida, unos valores, unos principios por los cuales debemos vivir. Ya eso no, porque Dios no participa en su creación. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto, hermano? Sofonías 3:17 dice, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Un Dios personal que está en comunión directa con su creación, con el ser humano. Entonces, el deísmo se empieza a apartar del teísmo cristiano. Cuando el teísmo cristiano dice, hay un Dios creador, sustentador, que se involucra con su creación, el deísta dice, bueno, Dios creó, pero Él ya no se involucra con su creación. ¿Sí ven ese paso? ¿Sí ven cómo funciona? Y le estoy diciendo, esto es historia, hermano. Esto no es
no es otra cosa, esto es historia. Así es como comienzan a hacer esto del deísmo. Ya después pasando, el pensamiento deísta va creciendo, se va expandiendo, se va haciendo más popular, y ya llegamos a los tiempos de segunda mitad del siglo XVIII, principio del siglo XIX, y nace una cosmovisión que se llama naturalismo. ¿Okay? ¿Qué creen ustedes que cree el naturalismo? Es una pregunta que no creo que ustedes lo sepan, pero es un test before and after. Un test que creen ustedes al principio, yo les explico y de allá entonces vamos a saber cómo va la cosa. Ya vieron ese primer paso del deísmo. ¿Qué creen ustedes que pasa con el naturalismo? ¿Qué sucede con esa idea? ¿Qué quita? ¿Qué pone? Todos pueden menos Ángel Paisano porque debería tener la respuesta. Claro, Angelito. A ver. ¿Qué dice Omar? Pues, naturalismo habla de la naturaleza, ¿no? ¿De o qué? De o qué y de la naturaleza también. ¿Qué más? Abraham. Apoyas a tu hermano. Sí. Totalmente. Como un buen hermano mayor apoyando al hermano menor. ¿Qué dice Pedro? O sea, no está hablando sobre Dios. No está hablando sobre Dios. ¿La agarraste? El naturalismo, entonces lo que hace es que rechaza por completo la existencia de Dios. Ya hay la idea, hazte de cuenta que han pasado años, la gente dice, ¿sabes qué? Dios no opera acá. Todo se explica científicamente. Entonces viene alguien y dice, bueno, si Dios no opera, ¿por qué hay que creer que Dios creó? No hay un Dios creador. Así como las leyes físicas controlan la naturaleza y todo esto, bueno, eso tuvo que tener también un origen natural, físico, no sobrenatural. Entonces aquí podemos hacer una distinción entre lo que es natural y lo que es sobrenatural. Sobrenatural es aquello que es de Dios. El naturalismo dice, no hay Dios, no hay sobrenatural, hay solamente natural, como lo decía el hermano Pedro. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos eliminan la idea de lo sobrenatural, de lo divino, de Dios, y se centran únicamente en lo que se observa, en lo físico, en lo visible, en la naturaleza, ¿okay? En lo que se palpa. Introducen una visión completamente materialista del mundo. Cuando era el tiempo en que dominaba el cristianismo, no, la gente, el común en la calle decía, es que hay un Dios. Ya llegamos al siglo XIX y la gente decía, ya no hay Dios. Y no es que todos, pero creció ese movimiento y ya no hay Dios. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Todo lo opuesto. Miren cómo Satanás trabaja en la mente de la gente. Y lo que es la naturaleza, la Biblia dice es que la naturaleza te muestra a ti la grandeza de Dios y no tienes excusa. Pero esta gente, hermanos, se desvió. Se desvió. ¿Cuál es la causa de la desviación? El pecado, hermanos. El pecado. Verá, y Satanás obra en la mente de la gente, en su corazón, y la gente se aparta. Mira, un pensamiento naturalista hoy en día, lo que importa es lo que puedes ver y tocar. La ciencia lo explica todo. ¿Alguien ha escuchado decir ver para creer? Eso es un pensamiento de esta naturaleza. Eso no es un proverbio de la Biblia, de la palabra de Dios. Ver para creer. Y ahí andamos nosotros, bien cristianos, ver para creer. No, hermanos, no necesariamente hay que ver para creer. ¿Verdad? Podemos creer sin ver. Bienaventurado, dice la palabra de Dios, aquel que creyó sin haber visto. ¿Ok? Ahora,
Esto es un examen de... Vamos a ver qué pasa aquí. Llegamos al teísmo. Existe un Dios que creó y que sustenta. Se da un paso descendente. Está un Dios que creó, pero ya no sustenta, ya no participa. Siguiente paso descendente. Bueno, como no participaba, también ahora no creo tampoco. Si nosotros somos consecuentes con ese pensamiento, bueno, no hay Dios. Y si no hay Dios, entonces no hay un sentido de la vida más allá que lo material. ¿Ve? No lo hay. Esto es todo lo que hay. Vive la vida loca, como decía. ¿Quién decía eso en su canción? Vive tu vida loca. No, hombre, no me van a decir, van a hacer a los Willis que no saben. Ricky Martin, hermano, esa canción sonó mucho. Allá en Venezuela, venezolanos, no me digan. Sonaba en todos lados, hasta en las iglesias. Ah, no, que no se crea. Hombre, pastor, ¿en qué clase de iglesia vive usted? Mejor renuncie. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? De que una vida en la que no hay Dios, no hay ideas trascendentes, y entonces todo lo que importa es esto. ¿Cuál es la diferencia en el valor entre una cucaracha y un niño? Mirándolo desde el punto de vista naturalista. Si somos todo efecto de la materia, productos físicos, químicos, ¿cuál es la diferencia entre un ser humano y una cucaracha? No hay un Dios creador, no hay un Dios sustentador, por lo tanto no hay nada de valores trascendentes. Nosotros nos establecemos las reglas aquí, no hay reglas que seguir, ¿okay? Más allá de lo que nos convenga a nosotros hacer en función a las circunstancias. Un pensamiento consistente en esa línea, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Cuál es el fondo del perol ahí? ¿Cuál es el fondo del bote con un pensamiento consistente en esa línea? ¿Ah? Ya hay ateísmo. ¿Qué pasa con el ser humano cuando dices no hay un futuro más allá de la muerte? No hay un valor más allá del valor de mi conveniencia. ¿A dónde llegamos? ¿Creen que el fin de eso es positivo? Es quizás uno de los puntos más miserables en la existencia de un ser humano. Se conoce como nihilismo. Nihilismo. N-I-H-I-lismo. Nihilismo. Aparece a mediados del siglo XIX como una consecuencia del naturalismo. El ya no haber algo trascendental te lleva a un nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? ¿Okay? ¿Dónde estoy? Aquí. El nihilismo nos lleva a la negación de Dios al extremo, afirmando que no hay propósito, valor, ni verdad objetiva ni absoluto en nada. Cuando hablamos de una verdad objetiva es que hay una verdad para todas las cosas, pero aquí no la hay, porque si para mí a mí me conviene A y a Pedro le conviene B y a Octavio le conviene C, cada quien va a jalar para su lado. Es muy diferente que todos nosotros entendamos que la conveniencia de todos es seguir, por ejemplo, un patrón universal que esté dado, por ejemplo, por un Dios personal que se relaciona con su creación y que nos enseña a nosotros el camino de cómo vivir. Pero si no hay esas instrucciones universales, cada quien jala para su lado. ¿Ves? Llegamos a ese punto que se llama el nihilismo. El nihilismo, hermano, nos lleva al punto de que la vida no tiene sentido. ¿Okay? Vivimos el día a día, podemos hacer cualquier cosa. Si en nuestra mente el propósito es hacer dinero, podemos hacer cualquier cosa para hacer dinero. No importa la manera en cómo lo hagamos. ¿Okay? Nada tiene sentido. Un pensamiento contemporáneo en esa línea sería: vive el momento. Ahí se lo dije hace un momento. Vive el momento.
hey, a ver, la vida es corta, hay que disfrutarla. Un cristiano nunca debería decir esa frase a menos que sea para decirle a alguien más que no la diga. La vida no es que es muy corta, hay que disfrutarla. Eso es un pensamiento de que lo único que importa es la experiencia del momento, sin considerar las consecuencias de eso. Y eso está lejos del pensamiento de cristiano. Mira qué bonito, hermanos, escúchenme esto. Mira qué bonito lo que la Biblia dice al respecto. 1 Corintios 15, 58. Antes bien, tened por cierto que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí ves? Que hay cosas que hacemos acá, por Dios, que para un nihilista no tiene sentido, porque no hay Dios. Pero dice la Biblia que el trabajo que hacemos acá, para Dios, no es en vano. Sea lo que sea que hagamos, tiene un valor, tiene un sentido. Para esa cosmovisión que vimos al principio, el teísmo, donde hay un Dios creador, trascendente, pero personal, que participa en la creación. Muchachos, pregunta. ¿Qué hace el ser humano cuando está en ese foso para que su vida tenga sentido? ¿Qué haría un ser humano cuando está en lo más miserable, que dice, es que la vida no tiene sentido? Tengo que hacer algo. ¿Qué sucede con una persona cuando está en el fondo ahí? Pregunta, ¿ustedes creen que el ser humano necesita sentir, saber que su vida tiene valor, sentido? Porque si nuestra vida no tiene valor y sentido, ¿cuál es el propósito de levantarnos mañana? Vamos a echarnos a la muerte, a la vida loca, como lo hizo Ricky Martin. ¿Qué hace entonces una persona cuando está en un lugar oscuro y profundo ahí, con esa necesidad de que su vida tenga valor? ¿Qué creen que haría? Quitarse la vida. Quitarse la vida es la consecuencia última. Pero cuando una persona toma la decisión opuesta a no quitarse la vida, ¿qué es lo que hace? Y no estoy hablando que viene a Cristo ni nada de eso, dentro de esa mentalidad nihilista, naturalista, donde no hay propósito supremo. Si no hay un propósito supremo, entonces necesitamos un propósito en nuestra vida para seguir adelante. ¿Sí o no? Entonces, en lugar de buscar un propósito superior, entonces nos creamos un propósito personal. La gente entonces empieza con ideas altruistas. Voy a llevar agua a los niños pobres de Júpiter, porque mi vida tengo que hacer algo para dejar una huella en la tierra. Eso se conoce como existencialismo. Es el ser humano buscando darle sentido a su vida en sus fuerzas. Su manera de ver cómo la vida tiene un sentido. Cada quien busca su propio camino. El existencialismo, hermano, acepta que no hay un significado general o un intrínseco en el universo, pero propone que los individuos deben crear su propio significado a través de sus elecciones y de sus acciones. Entonces nos anotamos en aquellas causas altruistas y hacer aquello. Hay organizaciones cristianas que van y llevan agua al África. Y yo digo, hay que hacerlo porque estamos llamados a eso. Pero no podemos ir y dar y llevar agua como para que ese sea el sentido de nuestras vidas. Nuestra vida tiene que tener un propósito superior. Es bonito ir y regalar comida a la gente, apoyar y tal. Pero no porque ese es el propósito de nuestras vidas. El propósito de mi vida, mira, yo hice tanto dinero, de repente Pedro hizo tanto dinero, ahora voy a crear una ONG para alimentar a los niños
pobres de la sierra de, ¿cómo se llama? De Chiapas. Entonces, Pedro una vez al año allá y llegan los medios, se toman las fotos y salen ahí en las portadas y tal. Pedro, qué bueno Pedro. Pedro, el mexicano que tuvo éxito allá en México, en Estados Unidos, y viene una vez al año a traer aquí y tiene una oficina allá en Chiapas y tal, y ahí manda dinero y ahí va la gente y le da beca a los niños para que estudien en la escuela, y cuando te mueras te vas al infierno. Esas son causas altruistas que la gente se crea para que su vida tenga algún tipo de sentido, porque quiere dejar una huella. Eso es egocéntrico. Eso es buscarle un sentido a tu vida en tus propios términos y no en los términos que Dios, porque la Biblia dice que nos enseña que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y nosotros debemos buscar ese propósito y servir al Dios creador y sustentador. Y ahí es donde nuestro propósito va a llegar al fulfillment, como dice en inglés, a llenarse, a cumplirse, honestamente, realmente, genuinamente. La palabra de Dios dice, respecto a esta idea del existencialismo, hay camino que parece el derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El hombre buscando su propio camino, Proverbios 14:12. Estoy perdido del propósito que Dios tiene para mi vida y me voy yo por estos caminos del mundo. Pero como llegamos a ese punto de darle un valor, un significado a la existencia del ser humano, a mediados del siglo XIX, comienza a llegar aquí a Occidente, hermano, en la forma que se llama budismo zen. Empezaron a meterse el misticismo oriental, la nueva era, las religiones orientales. Y entonces llegan las personas, y entonces, ¿sí recuerdan así como que el movimiento hippie y todo aquello? Entonces la vida empieza a tener un sentido en esa dirección. Entonces empiezas a escuchar a personas que dicen, yo soy espiritual, mas no religioso. ¿Por qué sucede esto? Porque en el fondo del existencialismo, de todas esas causas altruistas que nos inventamos para darle sentido a nuestras vidas, seguimos sintiendo un vacío espiritual que solamente llena a Dios en nuestras vidas. Y la persona se mueve de las prácticas humanistas a las prácticas espirituales, buscando llenar ese vacío. Y eso empezó a suceder aquí hace 80 años atrás, 70 años atrás, acá, en Occidente, acá en Estados Unidos. Entonces, tú escuchas gente diciendo cosas como que la energía del universo nos afecta a todos. No, ninguna energía de absolutamente nada nos afecta absolutamente nada. El universo es impersonal. El universo no tiene influencia sobre nosotros. La santa mata, la santa planta, la santa roca. Entonces le metemos espíritu, una piedra, a un palo. ¿Ves? Buscamos espiritualizar nuestra existencia. Pero la Biblia dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay, hermano, no hay nada como una energía impersonal, así de esa del universo, que nos conecte al universo, sino que hay un Dios y un único mediador, el Señor Jesucristo, a través de quien nosotros recibimos salvación. Y entonces tenemos esa relación espiritual con Dios a través de Cristo Jesús. No a través de alinear nuestros chakras, ¿verdad? Y hacer meditación trascendental, yoga. Hermanos, un cristiano no practica yoga. Escúcheme. Una cosa es la parte física del cuerpo. Sí, si necesitas, ¿verdad?, bajarle y todo aquello. Pero no necesitamos practicar yoga. Yoga es una práctica del misticismo oriental. ¿Ve? El propósito es hacer una conexión,
¿ok? Con aquella energía del universo. Y nosotros no necesitamos esa práctica hueca y vacía. Nosotros tenemos un Dios con el que a través del Señor Jesucristo logramos conectar nuestro espíritu con el espíritu del Creador. Y una vez que llegamos a ese punto ahí, hermanos, llegamos allá al siglo XX, mediados, finales del año de los 60, los 70, y llega algo que se llama posmodernismo. ¿Okay? El posmodernismo hizo esto. Tenemos el cristianismo, toda la idea que el cristianismo trae, eso es una narrativa de una historia, eso no sirve. Viene el deísmo, eso tampoco. Viene después del deísmo, dijimos, el naturalismo, eso es una idea de cómo son, no. Y después del naturalismo viene el nihilismo y patea el nihilismo, tampoco. Después del nihilismo viene el existencialismo, ¿verdad? Y lo pateamos, ¿qué existencialismo? Que nada. Después la cuestión es mística y lo patea. Y llega el posmodernismo y dice, ¿sabes qué? Lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. Llegamos a un tiempo en el que por primera vez una cosmovisión procura no tener una metanarrativa, procura no tener una historia de cómo funcionan las cosas, sino la historia es nada funciona. La historia del posmodernismo es nada funciona, haz lo que te dé la gana. No hay meditación trascendental, no hay altruismo, no hay nada de eso. No hay Dios, no hay naturalismo, no, ¿sabes qué? Haz lo que se te venga en gana. Cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su razón. Mientras que no le hagas daño a nadie, estamos bien. Ese es el pensamiento de hoy en día. ¿Sabe cuánto cristiano dice, bueno, que viva su vida siempre que no le haga daño a nadie, allá él? Entonces, al homosexual, bueno, siempre que él no le haga daño a nadie, ¿verdad? Al que practica el bestialismo, ¿verdad? Bueno, siempre que no le haga... Entonces vivimos en un mundo en que no importa, cada quien tiene su microlugar en el universo, mientras que no crucen mis pequeñas líneas, todos nos ponemos de acuerdo. Entonces hay un individualismo de que lo importante soy yo de la manera como yo lo prefiera, lo perciba y como lo quiera hacer. No me digas cómo tengo que vivir. No me digas cuál es el camino, cuál es la forma de hacer las cosas, porque no existe tal cosa. Esa es tu verdad, esta es mi verdad. Y eso lo hemos estudiado. Ese es el pensamiento, hermanos, escúchenme. Lo que nosotros vivimos hoy en día, si lo movemos al tiempo de la iglesia primitiva, fuésemos como extraterrestres en una cultura. Vivimos en un tiempo en que gente se cree perro, gente se cree gato, hombres se creen mujeres, mujeres se creen hombres. Unos se creen de género fluido, binario y no binario y tal y cual. Y entonces van por el mundo y dicen, yo me creo él, tú dime él. Y es una mujer. Y llega a extremos ridículos como en Canadá, en el que si una persona que se autopercibía él y era ella, o si se autopercibía ella y era él, y tú por cosa de la vida, porque yo cuando veo a Omar, por ejemplo, a mí se me hace complicadísimo decirle ella. Pero resulta que Omar se cree ella, y es un ejemplo que no lo es. Espero que no lo sea, Omarcito. Por favor, pastor, ¿qué pasa? Vamos a echar unos puñetazos cuando termine la iglesia para que se le quite, ¿verdad? Pero imagínate, entonces viene y dice, no, es que yo me autopercibo ella, y yo te digo él, y él va, o ella, como lo quieras decir, a la policía, y la policía dice, él me dijo tal, y entonces me meten, estoy en problema con la ley. Eso estaba pasando en Canadá. O sea, a ese punto llega la corrupción. ¿Ok? Entonces, así se va moviendo el tema de las cosmovisiones, desde el teísmo cristiano hasta la locura que tenemos hoy en día. ¿Ok? Dejen que les voy a dar algunos ejemplos acá para que lo apliquemos y esto va a ayudar. ¿Ok?
Vamos a tomar los últimos 5 o 10 minutos en esto. ¿Ok? Yo les dije al principio, estamos hablando de que todos tenemos una forma de mirar el mundo, una cosmovisión. Entonces estamos viendo estas cosmovisiones, ¿verdad? El teísmo cristiano, el deísmo, naturalismo y tal. Son en sí, todas tienen una manera de entender la vida, la moralidad, a Dios, ¿okay? La historia. O sea, cada una de esas tiene un conjunto de ideas. Una persona no tiene una cosmovisión pura. Yo no puedo decir, mi cosmovisión es 100% cristiana. No la es. Y ya van a ver por qué. Ya van a entender por qué. No, yo soy 100% naturalista. No eres. No, el ser humano es un mix, una mezcla, como decimos en Venezuela, un arroz con mango. Un poquito de acá, de allá, para acá y tal, y todo lo demás. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aprender a identificar lo que nosotros creemos. Tenemos que aprender a identificarlo. Por ejemplo, hoy en día, ¿okay? Hay dos posiciones, dos mentalidades acá, voy a hablar en Occidente, acá en Estados Unidos, voy a hablar de nosotros aquí, ¿okay? A lo que se enfrentan nuestros hijos y nosotros en el trabajo. El naturalismo, que ya lo expliqué, que es la idea de que el sobrenaturalismo, o sea, tú no ves en un trabajo, en una compañía tomando decisiones, bueno, vamos a orar a ver si Dios entonces nos bendice, a ver si se abre una línea de producción adicional. Eso no pasa. Ellos no creen en eso. El plan es, vamos a diseñar un plan vamos a contratar a más vendedores que vayan y vendan. Todo tiene una explicación, causa y efecto. ¿Okay? Todo tiene causa y efecto. Entonces, hay un pensamiento naturalista. Todo tiene una explicación naturalista. Todo tiene una explicación naturalista, aunque sea absurda. ¿Okay? La creación del mundo no necesita en nuestra sociedad a un Dios. El desarrollo del mundo no lo necesita. El desarrollo personal no lo necesita. La vida se compone así muy simple. Tu papá y tu mamá se relacionan, nacen, te crían, creces, estudias, llegas a una edad, medio comienzas a trabajar, te casas. ¿Okay? Tú trabajas, ganas dinero, ingresas dinero. ¿Okay? Llegas a una cierta edad, te vas a jubilar, la salud, aquello, llega, te retiras y un día te mueres. Y tú ves el ciclo de vida de la persona y tú entiendes, y no voy a ir a través de todo el ciclo de la vida de una persona hoy en día, pero todas esas etapas de la vida de una persona puede ser explicada naturalmente sin meter a Dios de por medio. ¿Ves? Entonces esa es la mentalidad que hay hoy en día, una mentalidad, ¿okay? Que todo es el mundo físico, el mundo natural. Y secular. Secular significa, ¿okay? Que se promueve la separación entre la religión y los asuntos públicos o del gobierno, los asuntos privados. ¿Okay? Por ejemplo, tú escuchas que se dice mucho, no, es que la religión, tus creencias son privadas, tus creencias religiosas son privadas. Entonces tú no puedes ir a una empresa a hablarle de Dios a la gente ahí. No puedes hacerlo. ¿Ves? Dependiendo de más o menos qué empresa, qué tal y todo lo demás, ¿verdad? Pero tú no puedes decir, bueno, hermano, bueno, gente, vamos a hacer entonces una pausa y yo les voy a predicar el evangelio aquí, probablemente te voten. ¿Qué pasó, hermano Octavio? ¿Correcto? Claro. Claro. Entonces aquí eso está, entonces eso es secularismo. No vamos a enseñar Biblia en las escuelas. Eso es mezclar la religión con la vida de la sociedad. La religión sale de la sociedad y se mete en tu esquina, es algo personal tuyo, privado. Ahí es donde esta sociedad tiene. Entonces vivimos una sociedad naturalista secular. ¿Ok? Te voy a dar un par de ejemplos. En la escuela, cuando los niños estudian la evolución, explican todo el proceso desde la ciencia. Hay un proceso supuestamente de evolución. Eso lo aprenden los niños en la escuela. Ahí se les está enseñando a los niños a rechazar lo sobrenatural, a rechazar principios de lo que es Dios. Pero la Biblia nos dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cristianos creemos, hermanos, que Dios lo creó todo, incluyendo las personas. En la escuela le enseñan, ¿verdad?, de que es un proceso de evolución.
No le enseñan que fue Dios. Entonces, le estoy haciendo el contraste de lo que es la cosmovisión en la escuela con la cosmovisión cristiana. Esos son cosmovisiones. A ver si vamos teniendo pista ahí, José. Mira, hay un enfoque en este mundo que es el enfoque del progreso material. ¿Ok? La idea natural, secular, hoy en día es que un joven elige su carrera basándose en cuánto dinero ganará buscando un éxito material. ¿Verdad que sí? Pero la Biblia dice, en Mateo 6:19, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Aunque no está mal, hermanos, buscar el éxito material, Jesús nos enseñó que no se puede servir a Dios, a dos dioses, al dinero y a Dios. El enfoque cristiano, hermano, es acumular tesoros en el cielo. Lo que significa dar prioridad al carácter y a nuestra relación con Dios por encima del carácter y nuestra relación con el mundo. No es tan mal ir a estudiar eso, pero ¿sabes qué, hermano? Escúcheme. Los cristianos no quieren mandar a sus hijos que sean misioneros. No quieren formar a niños que sean pastores. Ellos quieren formar médicos, ingenieros. Y no es que esté mal. Pero ¿cuál es la prioridad? O sea, entiende que es la influencia de la cosmovisión naturalista secular del mundo que está afectando al cristiano. ¿Ves? Te voy a dar otro ejemplo. Relativismo moral. Un maestro enseña que la moral es relativa y depende de la cultura y de la circunstancia, que uno es libre de escoger. Por ejemplo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio son normales, como un proceso de desarrollo personal del individuo en día, de la libertad personal, donde tiene que ver con sentimiento mutuo. Y lo normal es que un joven salga y esté ya niños teniendo relaciones con otra personita. Y eso es, entonces, la sociedad enseña de que es un proceso que tienen que ir desarrollándose sexualmente y entonces les dan clases de todo esto del tema sexual en las escuelas. ¿Ve? Pero la Biblia dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Nosotros creemos, hermanos, en las verdades morales absolutas y no relativas de que depende. No depende de nada. Nosotros creemos en lo que la Biblia dice. Y la Biblia enseña, hermanos, que hay que huir de la fornicación. Y eso es una verdad eterna, algo que no cambia con la cultura. Nuestros hijos no se están ni siquiera saliendo de high school, ¿verdad? Y ya tú los ves revolcándose con otros ahí. Eso es lo que le enseñan. No me vas a decir, hermano varón, que no creciste con la presión de que, oye, que si no, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? O eres medio rarito. Hasta los papás, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Los lanzaban y los echaban ahí con unas mujeres cuando cumplían cierta edad para que inicies tu vida sexual. Y eso es pecado. Quiero que entiendan lo que estoy haciendo, contrastando la cosmovisión contemporánea del mundo versus la cosmovisión cristiana. Entonces, hermano, para cerrar la enseñanza, ¿sí más o menos vieron la diferencia en esos ejemplos que les di? ¿Sí ven la diferencia de lo que el mundo dice versus lo que la Biblia dice? El problema es que hay
o sea, el problema es que son muchísimas áreas y los creyentes no tenemos discernimiento de eso y somos copartícipes y lo promovemos a nuestros hijos. Lo promovemos dentro de nuestras iglesias, hermanos. Es importante construir, escúcheme, una cosmovisión cristiana en nosotros mismos, primeramente, y luego en nuestros hijos y en nuestro hogar. Nosotros, hermanos, tenemos que intencionalmente construir la cosmovisión en nuestra familia. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6:6-7. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. La palabra de Dios nos exhorta a que nosotros instruyamos en la cosmovisión cristiana, en los valores cristianos a nuestros hijos. ¿Entienden la importancia de la iglesia? De asistir a la iglesia. Porque en esas 2-3 horitas a la semana se aprende lo que nosotros podemos hacer en nuestras casas. Las enseñanzas en la iglesia tienen el propósito de ayudarlos a deconstruir la cosmovisión mundana que tengamos para construir una cosmovisión cristiana en nosotros. Ay, pastor, pero es que yo no quiero. Eso se llama rebeldía, desobediencia, y eso tiene consecuencias ante Dios. La iglesia, hermanos, tiene el propósito de enseñar la cosmovisión cristiana, por lo que es importante asistir. Miren, Efesios 4:11-12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Edificación en qué? ¿Qué significa edificar, hermano? Construir un cuerpo de creencias en base a la palabra de Dios. ¿Sabes cómo se llama eso en esta clase? Cosmovisión cristiana. Es la manera en cómo nosotros aprendemos a ver el mundo. El aborto. En el mundo, abortar es ir y cambiar de calcetines. ¿Y nosotros por qué defendemos que no haya aborto? Porque la Biblia dice que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios desde el momento de la concepción. Tenemos una dignidad. Escúcheme, cada ser humano tiene una dignidad que es dada por Dios. No tenemos nosotros la potestad de ir y quitar la vida a ningún ser. Hermano, ¿saben que una vez leí que el lugar más peligroso de un niño en los Estados Unidos es el vientre de su madre? Piensen en eso. Millones de abortos al año en este país, Estados Unidos. El lugar más peligroso para un niño en este país es el vientre de su madre, hermano. Es tremendo, tremendo lo que la cosmovisión de este mundo ha hecho en los seres humanos, como estamos tan podridos. Finalmente, es necesario desaprender lo que hemos aprendido, lo que aprendimos de la abuelita Toña, ¿verdad? De papá, de mamá, de los amigos de la escuela. No, pastor, porque es que yo antes era DJ, yo era rockero, yo tocaba a los 14, 15 años. Mi mamá un día me sacó de un estudio ahí de música, se metió allá y me sacó a hablar por las orejas. Imagínense, yo que de rockero, y yo con 14 años, mi mamá me saca, y ahí me saca así, con la vergüenza, con todos los aquellos que somos los machos alfas ahí, y ¿sabe? Y todas esas cosas se aprenden. A mí me han dicho, ¿por qué no tocas la guitarra? ¿Por qué no tocas la guitarra si la sabes tocar? Porque es que cada vez que toco la guitarra, lo que me viene a la cabeza son pura música de heavy metal y de rock y de todo aquello. Sí, en serio. Entonces, para no darle rienda suelta a esos pensamientos, no agarro una guitarra. Tengo una guitarra. Me ha dicho mi esposa, hemos agarrado la guitarra, cantamos, tocamos y las niñas se alegran y yo digo, lo voy a hacer. Pero otra vez me viene y empieza otra vez el thinking, el tal y el otro y la canción y aquello, y la pongo de lado. Me huyo de las tentaciones para que mi mente no se vaya por el camino equivocado.
Pero es necesario, como le digo finalmente, entender que debemos desaprender esas cosas, hermanos. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios 4, 22, 24 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entiendan, hermanos, este pasaje en este contexto de esta clase. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, renovados. Y vestidos del nuevo hombre que creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos está diciendo, deja a ese hombre, a esa mujer enviciada con esa cosmovisión mundana y abraza la cosmovisión que Dios nos ha dado, que está en su palabra. Venga a la iglesia, estudie y sea obediente. Finalmente, termino donde comenzamos. Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hey, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo este versículo si lo parafraseamos en esta clase? Dejemos nuestra cosmovisión mundana atrás y abracemos la cosmovisión cristiana que aprendemos a través